Brutal. 3 papeles de divorcio en el aniversario, pero mi regalo lo dejó sin palabras. Era una mañana nublada cuando Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, entró a la sala de su casa. La sensación de los días festivos llenaba el aire, pero ella sabía que hoy todo iba a cambiar. 3 papeles en la mesa, uno tras otro como sombras amenazantes. Le había prometido a Carlos una celebración épica, pero esos documentos eran un jarro de agua fría. La revelación de una traición abrumadora. Un divorcio. El nudo en su garganta crecía mientras sus manos temblaban. ¿Cómo había llegado a esto? Un amor que parecía perfecto, ahora destrozado, mientras ella pasaba por cada uno de esos papeles, sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. Las palabras parecían danzar en su mente gritando un reclamo desgarrador, y aunque el dolor la aplastaba, el pulso de su rabia la mantenía en pie. El eco de sus risas pasadas retumbaba en sus oídos. Fue justo una semana antes cuando él le prometió que todo estaba bien, y ahora esto. El aire se tornaba denso y pesado. Clara se preguntaba si había algo que no vio, algún signo que había ignorado mientras sus ojos se nublaban, se aferraba a la esperanza de que nada de esto fuera real. ¿Pero qué era eso? En la esquina de la sala un destello. Su regalo estaba ahí, brillando como la última esperanza en medio de la tormenta. Era una pequeña caja decorada, con cinta roja, que le había costado un mes de sacrificios. Su pecho se apretó mientras pensaba en el gesto que había preparado para él, un viaje inesperado a su lugar favorito, la playa donde se conocieron. Carlos lo va a amar, pensó. Pero con lágrimas en los ojos, el regalo parecía burlarse de ella. Al acercarse, un pensamiento oscuro cruzó su mente. Lo abrirá después de esto. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sonido de una puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos, y de repente ahí estaba Carlos con una expresión irreconocible. Su piel, pálida como un papel, y sus ojos vacíos de aquel brillo que Clara tanto amaba. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó él casi en un susurro. El aire se congeló. Clara sentía que el tiempo se detenía mientras el regalo en sus manos pesaba más que nunca. ¿Iba a seguir con el plan pese a que todo parecía caerse a pedazos? Quizá, solo una palabra de Carlos podría cambiar el rumbo de su cóctel de emociones. ¿Me dejarás explicarte? Los ojos de Clara se profundizaron en la confusión. La voz de Carlos sonaba a un distante eco, como si las palabras flotaran en el aire, incapaces de encontrar su camino hacia su corazón. Ella lo observó buscando respuestas en aquella mirada vacía. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué quieres decir con explicarte? Su tono estaba lleno de incredulidad, pero su corazón se aferraba a una delgada veta de esperanza. Carlos retrocedió un paso, su expresión revelaba un torrente de emociones: miedo, sangre fría y quizá un atisbo de arrepentimiento. Déjame hablar, por favor. Clara sintió una oleada de repulsión. ¿Había aún algo que él pudiera decirle que hiciera que todo esto tuviera sentido? La rabia empezaba a rebasar el dolor, cada segundo a su lado se volvía insoportable. ¿Acaso crees que alguna excusa va a cambiar lo que ocurrió? Si en su pecho aún había un hilo de amor, ahora se convertía en fuego. Cosas que imaginó que jamás diría se deslizaron por sus labios. Me has traicionado en el momento en que más confianza te di. Carlos dio otro paso atrás, como si las palabras de ella pesaran más que cualquier argumento. Su mirada se tornó amenazante y glacial. No era como crees, Clara. Esa es la primera cosa que necesito que entiendas. Las manos de Clara se hicieron puños, pero en su corazón retumbaban las memorias de momentos felices. La luna llena, las risas, las promesas de amor eterno. Estaba atrapada entre la necesidad de cerrar ese capítulo y el deseo voraz de comprender lo incomprensible. Mensajes. Las fotos. Todo está frente a mí, exclamó, su voz resonando en la sala como un trueno.
¿Cómo puedes seguir aquí, tratando de explicarte? No hay justificación. ¿Qué me has ocultado? Carlos tragó fuerte. El silencio se adueñó del espacio, haciendo que cada respiración se sintiera como un susurro mortal. Ciertamente no está bien. Pero lo que descubriste no es lo que piensas. Hay una conexión que no puedo explicar. Algo que si no lo entiendes jamás podrás. ¿Qué? ¿Es eso todo lo que tienes que decir? Gritó Clara, sintiendo que el dolor la invadía. Su mente ya daba vueltas interpretando cada palabra, cada posible razón que podía haber detrás de esta situación. Y entonces la verdad, no supe si fue la luz del día o el instante raudo, pero un murmullo broke por parte de Carlos, lo que no sabes es que esa persona no era solo una aventura. Clara sintió como si el aire se escapara de sus pulmones. No, no, no. No te atrevas. No me digas que la quieres. Eso me destroza más que los papeles en la mesa. Tenías que saberlo porque es más grande que nosotros. Las palabras cayeron como piedras pesadas. Clara pudo sentir la tierra temblar bajo sus pies. ¿Qué insensatez es esta? ¿Quieres dejarme en el limbo mientras me cuentas más de la historia? Y en ese instante el sonido del teléfono de Carlos interrumpió su explosión de emociones. La vibración resonó intensamente como un aviso aterrador. Con cautela, él se dio vuelta y al instante un pálido brillo cruzó su rostro al mirar la pantalla. Su cuerpo se tensó. ¿Quién es?, inquirió Clara, en un susurro tenso. Carlos nunca le contestó. En cambio miró dónde estaba su smartphone, y a medida que se acercó, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La puerta del pasado de la traición parecía abrirse una vez más. ¿Quién es?, gritó. Carlos se giró bruscamente, sus ojos ampliándose mientras una extraña sombra de temor cruzaba su rostro. La pantalla seguía iluminándose. Debo responder. Cerrando sus ojos, Clara decidió que esa sería la última vez. En lo más profundo de su ser, una voz susurró, la verdad está por llegar, y entonces el sonido de una risa familiar empezó a filtrarse por la habitación, una risa que nunca habría esperado escuchar en ese contexto. El nombre resonó en su mente, ¿Alejandra? ¿Acaso su mejor amiga estaba involucrada también en esta locura? Clara miró a Carlos, sus corazones palpitaban al unísono. ¿Quién es realmente la traidora aquí?, se preguntó. El aire se tornó denso y una nube de incertidumbre la envolvió. ¿Cómo podría terminar todo esto? El rostro de Carlos se contorsionó mientras su mandíbula temblaba. Te lo explicaré todo, pero primero tienes que entender lo que realmente está en juego. Clara sintió que el tiempo se paralizaba nuevamente y la sensación de asfixia la invadió. Sería ella quien decidiría el futuro de esta historia. Desde el fondo de su alma, una pregunta retumbó: ¿podrá el amor resistir esta tormenta, o será el final? Clara, espera. La voz de Carlos rompió el aire tenso como un cristal que se quiebra, pero ella ya no podía soportar más. Se giró con el fuego de la decepción ardiendo en su interior. La cara de Carlos, ahora pálida, parecía un retrato de miedo y culpa frente a ella. ¿Qué tienes que decirme que pueda cambiar esto? Las palabras escapaban de su boca con una frialdad que contrastaba con el caos en su corazón. Clara se sentía como un volcán a punto de erupcionar, y cada segundo que pasaba junto a él le provocaba más rabia. Carlos tragó de nuevo, sus ojos rojos reflejaban más que tristeza. Quiero que sepas que lo de Alejandra no es lo que parece. Ella está involucrada, pero está en peligro. Tienes que escucharme. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La última cosa que deseaba era ser arrastrada aún más a la oscura red de traiciones. Así que ahora es un asunto de vida o muerte, ¿eh? Eso lo hace todo más dramático. Su sarcasmo era una coraza para no mostrar lo destrozada que se sentía. No lo entiendes. Ella recibió amenazas, no podía hacer otra cosa. ¿Y eso justifica que hayas estado con ella? Es tu mejor amiga, Carlos. Clara apretó los dientes, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. La realidad de la situación la rodeaba atrapándola en un laberinto sin salida. Carlos dio un paso hacia ella, extendiendo la mano como si, de alguna manera, eso pudiera reparar lo fracturado. No sabía cómo decírtelo.
No sabía si podrías entender qué. ¿Que me has mentido y jugado con mis sentimientos? Eso es muy fácil. Clara sintió que su corazón se encogía al recordar cada sonrisa, cada te amo que ahora resonaba como una burla. Y en ese instante la risa familiar resonó de nuevo. Era una risa que ahora sentía como un eco de traición. ¿Por qué no me dijiste que estabas en contacto con ella? ¿Por qué ahora? He intentado mantenerte alejada de esto por tu bien. No quería que te lastimaran. Alejandra se convirtió en parte crucial de algo más grande y Carlos intentaba encontrar las palabras, pero ella ya no podía escuchar. El ajetreo de su mente estalló con una nueva teoría. Cada rincón oscuro de esta situación empezaba a tomar forma en su cabeza. Un juego de terror. ¿Es que no me lo has contado porque yo también podría estar en riesgo? El murmuro de Carlos la interrumpió. Necesito que confíes en mí. En este momento ella está en un lugar peligroso. Si pasamos esto juntos podemos arreglarlo. Pero su respuesta se ahogó en un grito que brotó de su pecho: arréglalo. ¿Cómo piensas arreglar esto? ¿Lo que era nuestro ya se destruyó porque tú lo decidiste? Carlos bajó la mirada y el silencio ocupó el espacio. Clara sentía la desesperación envolviéndola, pero no podía dejar que la tristeza la abrumara. Nadie podía cambiar la traición. Eso era lo que siempre había sido. Clara, por favor, insistió él, estás por encima de todo esto. Si te alejas, tal vez nunca lo entenderás, ¿y ella podría qué? ¿Morir? ¿Y qué? ¿Eso arreglaría todo? Clara sintió como la intriga comenzaba a transformarse en un torrente de imágenes aterradoras de su vida separada de Carlos, de su amor destruido. El teléfono vibró de nuevo en la mesa, rompiendo cualquier hilo de conexión que hubiera quedado entre ellos. Carlos miró la pantalla, y su rostro se oscureció aún más. Clara sintió que su corazón se detenía. ¿La llamada de ella? No. Puede ser algo peor. Carlos por primera vez parecía realmente asustado. ¿Qué puede ser peor? La incredulidad de Clara la llevó a acercarse un poco más, aunque sabía que las respuestas que podía recibir podrían desgarrarla aún más. Carlos, con manos temblorosas, aceptó el desafío. Lo sé, Clara. No quiero perderte, pero la llamada puede llevarnos a la verdad que ni tú ni yo hemos querido afrontar jamás. Clara parpadeó sintiendo el frío sudor en su frente mientras la oscuridad del cuarto parecía hacerse más profunda. Una verdad que nunca había querido escuchar, una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué verdad?, inquirió. Finalmente sintiendo que la inevitabilidad se cernía sobre ella. Solo un susurro escapó de los labios de Carlos: ¿estás lista para enfrentar lo que Alejandra realmente ha estado ocultando? El aire se volvió irrespirable y Clara sintió que el mundo giraba descontrolado. Lo que fuera que siguiera, su vida jamás volvería a ser la misma. El silencio que siguió a la pregunta de Carlos fue tan opresivo que Clara casi podía escuchar el latir frenético de su corazón. Las palabras parecían quedarse atrapadas en el aire, envolviendo la habitación en una atmósfera densa y oscura. Un escalofrío recorrió su espalda, y la incertidumbre se deslizó en su mente como un veneno. ¿Qué tal si no estoy lista?, se preguntó, el eco de su propia pregunta resonando en sus pensamientos. Carlos, consciente del abismo que se abría entre ellos, miraba su teléfono móvil con ojos inquietos. Clara, no sé qué puede decir, pero no es bueno, debemos averiguar de qué se trata. ¿Averiguar qué? Su voz tembló, una mezcla de curiosidad y temor. La traición la había dejado desarmada, y cada palabra de Carlos se sentía como una trampa llena de promesas rotas. La idea de que Alejandra estuviera involucrada en algo más allá de la traición la llenó de ansiedad, como si un monstruo oculto la acechara en las sombras. Debemos contestar. La mano de Carlos se acercó al teléfono, pero Clara lo detuvo. No. No pienso hacerlo. No sé en quién confiar y no quiero seguir siendo parte de este juego. Sus labios temblaban levemente. La atmósfera, cargada de secretos y mentiras, le aplicaba como un peso inmenso en el pecho. Carlos, visiblemente frustrado, respiró hondo. ¿Y si esta vez es realmente importante? Tal vez Alejandra nos necesite. He visto lo que puede pasar si no actuamos rápido. El nombre de su amiga resonó como un eco de advertencia. Clara cerró los ojos, tratando de ahogar las imágenes de años de amistad,
risas compartidas y promesas de estar siempre ahí la una para la otra. Esto es un desastre, opacaste todo con tus mentiras, Carlos. El teléfono siguió vibrando como un ser vivo que exigía atención. De repente decidió ser fuerte. Le dio un empujón al miedo y con un gesto decidido, tomó el dispositivo de la mesa. Clara, no lo hagas. Carlos intentó detenerla, pero ya era tarde. Con un toque contestó la llamada. El eco de la voz al otro lado la golpeó como una ola fría. Clara, era Alejandra. Su voz sonaba temblorosa y cargada de angustia. Alejandra, ¿qué ocurre? La preocupación instantánea la envolvió. Necesito que vengas. Al sonido de un golpe fuerte les llegó a los oídos, seguido de un silencio helador. La conexión se cortó abruptamente. Clara miró a Carlos, su rostro estaba empalidecido, la tensión aumentaba hasta romper el hilo de seguridad que parecía aún sostenerlos. Ella está en peligro. ¿Qué fue eso? Debemos ir a buscarla. Carlos estaba firme, un rayo de determinación brillaba en sus ojos. Pero Clara dudaba. ¿Acaso podía dejar de lado su dolor y confiar en él? ¿Y si es una trampa? Después de todo lo que ha pasado, una parte de su corazón quería darle la espalda, dejarse llevar por la ira, pero la amistad también clamaba por ayuda. Si algo le sucede a Alejandra, Clara, nunca me lo perdonaré, nunca me perdonarás. Sus palabras eran un cuchillo afilado. La verdad dolía, pero la posibilidad de perder a su amiga era insostenible. Clara avanzó hacia la puerta, su mente estaba atrapada entre la rabia y la preocupación. Justo antes de salir, se detuvo y enfrentó a Carlos. Si esto resulta ser una más de tus mentiras, no habrá vuelta atrás. No sabía si lo decía por él o por ella. Carlos asintió, un brillo de miedo y angustia destellaba en sus ojos. Lo entiendo. Pero ahora tenemos que ir. Sea lo que sea, los dos abandonaron la habitación, su destino entrelazado con un futuro incierto. Al salir, el aire frío de la noche les golpeó, pero dentro de ellos ardía un volcán de emociones. Tenían que enfrentarse a la verdad, sin importar lo brutal que pudiera ser. El reloj sonaba, cada campanada resonando como un latido inquietante. Un grito lejano trajo un escalofrío a la piel de Clara. ¿Qué hemos desatado? Su mente rugía, y mientras se adentraban en la oscuridad, una pregunta quedó flotando: ¿sería Alejandra realmente la clave para desenredar el caos en que sus vidas se habían convertido? La noche que prometía respuestas. Parecía cargar más secretos que nunca. El viento aullaba mientras Clara y Carlos caminaban, sus pasos resonando sobre la acera vacía, marcando compases de urgencia. Cada sombra se expandía a su paso, y ella sentía como la oscuridad la tragaba poco a poco. El cambio de atmósfera era tal que podía imaginar cómo los peligros acechaban de rincón en rincón, como depredadores esperando un descuido. ¿Dónde está exactamente?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro, miedo y determinación entrelazados. Carlos frunció el ceño, tecleando en su teléfono como si cada pulsación pudiera acercarlos más a su amiga. En el viejo almacén, en la calle 5. Sabe que no es seguro, pero es el único lugar donde pude hablar con ella sin que nadie la escuchara. Su voz se apagó, y Clara pudo ver el colapso de confianza en su expresión. Cuánto de la historia de Alejandra quedaba en pie, ahora que su propia vida se tambaleaba en la cuerda floja. Cruzaron la esquina, el almacén apareciendo finalmente entre una maraña de edificios grises. Las luces parpadeantes de un coche patrulla aumentaron la tensión en el aire, iluminando el rostro de Clara con un resplandor azul que destacaba la desesperación en sus ojos. ¿Por qué no hay nadie más aquí? Su voz tembló de una mezcla de pavor y esperanza. Tal vez no se atrevió a llamar a nadie más. Su respuesta fue interrumpida por el eco de un grito, proveniente del interior del almacén. Clara sintió que el mundo se detenía. El grito era de Alejandra, su amiga, resonando en el aire como un canto desgarrador. El sonido cortó el hilo de sus dudas, volviéndola a la realidad de forma contundente. Instintivamente, Clara corrió hacia la puerta, el temor empujando sus límites. Hasta que Carlos la agarró del brazo. Espera, Clara. No sabemos lo que hay adentro. Ella necesita ayuda, Carlos. No puedo quedarme aquí. El fuego dentro de su pecho ardía con una intensidad renovada, empujándola hacia adelante. Sin poder esperar, empujó la puerta que chirrió bajo el peso de su impaciencia.
La oscuridad del lugar las envolvió, llena de misterio y una desolación palpable. Dentro, el silencio era abrumador. A Clara le costó acostumbrarse a la penumbra. Se adentró, sus pasos resonaban y el eco regresaba, distorsionado y extraño. Alejandra, gritó su voz rasposa, penetrando la oscuridad como una flecha. El silencio se rompió con un sollozo. «Estamos aquí». Un destello de luz apareció, iluminando una escena aterradora. Alejandra estaba encadenada a una silla, su rostro pálido, los ojos llenos de terror. Un hombre de espaldas, de apariencia amenazante, se movía entre las sombras. Clara sintió un nudo en la garganta y la adrenalina la impulsó hacia adelante. «Suéltala». Clara exigió, su voz resonando con la fuerza que no sabía que poseía. El hombre se giró, su rostro oculto bajo una capucha. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara al encontrar sus ojos, fríos y vacíos, directamente fijos en ella. «No te acerques», advirtió, una sonrisa burlona dibujándose en sus labios. «Demasiados han llegado aquí sin saber a lo que se enfrentan. Carlos, ¿dónde está?». Clara susurró, sintiendo que su corazón se aceleraba como un tambor en su pecho. El hombre dio un paso adelante y Carlos, al fin, se asomó detrás de ella, el horror atravesando su rostro. «No hay salida, muchachos. Solo un pacto que cumplir». El aire se espesó con la tensión, y Clara tuvo la sensación de que el tiempo se detenía. Las palabras del hombre eran como hielo, y un pensamiento se hizo claro: estaban en una trampa, pero la pregunta era, ¿quién estaba detrás de esto? «Esto no termina aquí», murmuró el hombre como si hubiera leído su mente. El pánico se hizo eco en la mente de Clara. No solo debían salvar a Alejandra, sino también a su propia vida. Lo que parecían ser simples mentiras se agrandaban, como sombras al atardecer, envolviéndolos en un horror desconocido. Antes de que pudiera pensar en otra acción, la luz se apagó, y un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Clara sabía que ya no había vuelta atrás. Su vida, sus decisiones, estaban a punto de desatar toda una tormenta de consecuencias imprevistas que cambiarían su mundo para siempre. Con el corazón latiendo violentamente se preguntó, ¿quiénes eran realmente los verdaderos enemigos? Las verdaderas revelaciones estaban empezando a salir a la luz. La oscuridad echó raíces a su alrededor, y el aire se volvió denso, como si la propia atmósfera se arrastrara hacia ellos. Clara sintió como su pecho se oprimía, como si la sombra del hombre, aún sin completar su figura, hubiera decidido abrazarla con fuerza. Un frío helado caló sus huesos mientras escuchaba un nuevo susurro, indistinto como un murmullo lejano. ¿Era un eco de su propio miedo? Pero su foco estaba en Alejandra. Clara apenas pudo ver más allá, pero cada emoción en su pecho apuntaba en una dirección: la necesidad de actuar. «Alejandra», gritó de nuevo, su voz ahora rasgada por la desesperación. «Calla». La voz del hombre era un trueno. Cada palabra retumbó cargada de una ira inquietante. Clara sintió que sus rodillas se debilitaban, pero no podía ceder. No podía dejar que el terror dictara sus acciones. Miró a Carlos, quien la miraba con dos emociones enfrentadas en su rostro: preocupación y determinación. «Debemos hacer algo», musitó Carlos, su voz tensa. «Si está encadenada, puede haber más peligros, pero debemos salvarla ahora». Clara respondió, cada fibra de su ser gritando que tenía que moverse. La imagen de su amiga encadenada paralizaba su mente, pero la rabia comenzaba a despertar algo dentro de ella. La luz intermitente que habían visto antes regresó, iluminando fugazmente el espacio. Fue un momento crucial. Clara pudo vislumbrar la escena con claridad. Alejandra estaba visiblemente asustada, pero no era solo miedo lo que había en su mirada. Clara vio un destello de resistencia, y eso la empoderó. «¿Qué pacto?», preguntó sin realmente estar segura de hacia dónde la llevaría. Sus palabras se sentían como una provocación contra el oscuro desconocido. El hombre sonrió de nuevo, sus labios curvándose en un gesto despreciativo. «No lo entiendes, ¿verdad? Aquí no hay héroes. Solo víctimas y depredadores. Y tú, pequeña, estás más cerca de ser una víctima de lo que crees». Un sudor frío le recorrió la espalda a Clara. Se preguntó si había llegado demasiado lejos, si estaba al borde de un abismo sin retorno. Pero en su interior, algo resonó. Su vida había sido siempre luchar por lo que ama,
y esta vez no podría ser diferente. Alejandra soltó un grito bajo. Clara, ten cuidado. Fue un grito de advertencia que se convirtió en un eco en su mente. En ese momento el corazón de Clara latió con más fuerza. A cada instante el miedo se transformaba en un motor que la impulsaba hacia adelante. Carlos, ¿por qué me oncetos en esto?, gritó, y casi trompicada, buscó una salida. Se giró y se encontró frente a un viejo barril. Sin pensarlo, lo empujó con todas sus fuerzas hacia el hombre. El impacto fue un ruido sordo. El hombre tropezó, su expresión de sorpresa fue una pequeña victoria. Clara se lanzó hacia la silla de Alejandra, lo que hizo que la cadena temblara. «Agárrate, te sacaré de aquí», gritó. Los ecos de una conmoción retumbaron. Carlos se movía a su lado buscando algo, cualquier cosa, para ayudar a su amiga. La situación era un caos, luces y sombras cruzándose como sombras en una tormenta eléctrica. El hombre rápidamente se levantó, la furia resbalando de su rostro como una máscara rota. «No pensé que vendrías a salvar la situación tan rápido», dijo el hombre. Su voz había cambiado, ahora resonaba amenazante. «Pero no sabías que estarías jugando con fuego. Y cuando el fuego quema, no solo se convierte en ceniza sin pensar». Clara desató la cadena con rapidez, un grillete se cayó al suelo. «Vamos, Alejandra». La fuerza de su voz pareció atravesar la oscuridad, empujándola hacia adelante, pero el hombre se acercaba a gran velocidad, y el terror la envolvía. La desesperación la atravesó con una lucidez cruel, en ese instante nada estaba garantizado. La tensión se palpaba en el aire y con cada segundo que pasaba, el destino del grupo pendía de un hilo. Sin poder perder más tiempo, Clara atisbó a Carlos, quien ahora buscaba algo en el suelo. «Carlos, rápido». El hombre emitió una risa escalofriante mientras una sombra se cernía sobre ellos. «Todo esto ha sido un juego y tú, Clara, solo has sido una pieza más». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre alzó su mano, y en ese instante, una explosión de luz llenó el almacén, iluminando los rostros de los tres. Clara, con el corazón en la garganta, sintió que su destino se aceleraba, y la pregunta que retumbaba en su mente era clara: ¿realmente sabía en lo que se estaba metiendo? Las revelaciones estaban a punto de empezar, y todo lo que conocía a partir de ese instante podría cambiar para siempre. Clara sintió que el aire se sacudía con el estruendo de la explosión. Todo se iluminó como si una tormenta de relámpagos hubiera estallado, transformando el almacén en un escenario de pesadilla, donde cada rincón parecía palpitar. En esa fracción de segundo, sus ojos se encadenaron al rostro del hombre, cuyas facciones se distorsionaban entre la rabia y la sorpresa. «Corre», gritó Carlos, rompiendo el trance que la había atrapado. Pero el tiempo pareció detenerse, el hombre alzó su mano y una ola de oscuridad se desplomó sobre ellos, como si el propio espacio se estuviera cerrando, atrapándolos en su interior. Clara no podía pensar. La adrenalina azotaba su mente como un torrente y, sin acudir a su lógica, se lanzó hacia Alejandra, arrastrándola con fuerza. Pero la sombra del hombre ya se cernía sobre ellas, y su risa resonaba como un eco macabro. «Te dije que esto no es un juego». El hombre avanzaba, y su voz se convirtió en un susurro lustroso que retumbaba en su cabeza. Ya no era solo una sombra, su figura se hacía cada vez más tangible, más amenazante. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró Alejandra, desbordada por el pánico. «No podemos enfrentarlo». Clara sintió como el miedo se entrelazaba en el aire, pero su voluntad se mantenía firme. La conexión con su amiga era más fuerte que el terror que las rodeaba. Temblando, se volvió hacia Carlos, que seguía buscando desesperado entre el caos. «¿Tienes algo?». «Cualquier cosa». Carlos levantó un objeto del suelo. Era un viejo tubo metálico cubierto de polvo y telarañas. «Esto es lo único que encontré». Su determinación era palpable y por un instante Clara admiró la valentía de su amigo. «Está bien. Haremos esto juntas». Clara tomó el tubo con manos temblorosas. La fuerza del amor y la amistad la impulsaba, y la ansiedad se transfiguró en un fuego ardiente. «Alejandra, detrás de mí». Se posicionó entre su amiga y el hombre, sus pies plantados firmemente en el suelo como raíces en la tierra. De repente, la luz comenzó a parpadear de nuevo, y con cada chispa, Clara sentía cómo crecía su coraje. «Atrévete a acercarte», gritó, alzando el tubo con más fuerza de la que creía posible y sintiendo cómo el miedo se convertía en determinación.
el hombre se detuvo, su rostro mulado de enojo. ¿Crees que puedes protegerla con un simple tubo? Su risa fue helada, pero Clara no iba a ceder. Sí. Puedo, y lo haré. De una manera casi mágica, la luz comenzaba a formar figuras. Figuras de aquellos que habían sucumbido a las sombras, ecos de almas atrapadas, que parecían unirse a su lucha. Clara los vio, no eran solo espíritus perdidos, eran una representación de la batalla que libraban. Esto no termina aquí, vociferó el hombre lanzándose hacia ellas con una furia renovada. Clara levantó el tubo justo cuando el hombre saltaba, su fuerza la sorprendió. Un choque explosivo resonó al impactar el tubo contra su antebrazo, haciendo que el hombre retrocediera, sorprendiendo incluso sus propios demonios. Alejandra, ahora. Clara gritó y su amiga se lanzó a la dirección contraria, corriendo hacia la única salida, mientras Carlos seguía haciendo frente a la figura oscura. El hombre, sacudido por el impacto, se agachó y sus ojos ardieron con una rabia insaciable. No te dejaré ir tan fácilmente. La oscuridad siempre busca lo que le pertenece, dijo y su voz se volvió aguda, como un rasguño en la atmósfera. Clara sintió que el verdadero pánico comenzaba a hacer mella en su interior. ¿Qué significa eso?, se preguntó al instante, su mente atormentada por la incertidumbre. La tensión era palpable, podía sentirla carcomiendo su valor, y entonces, en medio de la confusión, ocurrió lo inesperado. Justo frente a ellas, la oscuridad comenzó a dividirse como si una grieta se abriría en la realidad. «Corred, corred ahora», gritó Carlos mientras un destello de luz atravesó el espacio, prometiendo una salida del horror, pero en el fondo de su alma, Clara sabía que escapar no era suficiente. Aquella lucha apenas había empezado. Las sombras no la dejarían ir tan fácilmente y lo que había iniciado aquí tendría repercusiones que nadie podría prever. Mientras se lanzaban hacia la rendija de luz, el eco de la risa maligna del hombre resonó tras ellas. Este no es el final, Clara. Solo el comienzo de tus pesadillas. El crujido de la realidad se intensificaba tras ellas, pues el instante de la verdad estaba a punto de desvelarse. ¿Qué significaba todo esto? Y más importante aún, ¿estaba realmente en juego? El destello de luz las envolvió, y por un instante Clara sintió que todo se suspendía. La presión del aire se desvaneció, era como flotar en el vacío. Su corazón latía desenfrenado mientras eran absorbidas por la grieta luminosa. Clara cerró los ojos entregándose a la incertidumbre. Cuando los abrió, se encontraron en un lugar completamente diferente. Era un bosque denso y oscuro con árboles que se alzaban como centinelas en la noche. La bruma se arremolinaba cerca del suelo, ocultando el camino que se extendía ante ellas. Alejandra temblaba a su lado, y la petrificada Clara apenas podía procesar su entorno. ¿Dónde estamos?, preguntó su amiga, con la voz entrecortada. No lo sé, pero tenemos que seguir adelante, respondió Clara, desbordando más seguridad de la que sentía. Carlos apareció detrás de ellas, con el tubo aún en mano, como un bastón que sostenía su determinación. Este lugar es raro. Pero no podemos quedarnos aquí. Es demasiado peligroso. Su voz era firme, pero su mirada reflejaba inquietud. La risa del hombre resonó en sus mentes, como un eco distorsionado. La oscuridad siempre busca lo que le pertenece. Las palabras danzaban en el aire, repitiéndose cruelmente. Clara sintió que una sombra se acercaba, no solo externa, sino algo mucho más profundo que la amenazaba desde dentro. No quiero ser parte de esto, murmuró Alejandra, sus ojos llenos de lágrimas. Escucha, Alejandra, comenzó Clara, todo irá bien. Solo tenemos que encontrar la clave para regresar, para detenerlo. Sus palabras intentaban infundir esperanza, aunque en su interior comenzaba a brotar la semilla del miedo. Mientras caminaban, el bosque parecía estar vivo, los árboles susurraban entre ellos, y Clara juraría que pudo sentir los ojos de alguna criatura acechándolas. De repente el camino se bifurcó en 3 direcciones. La elección era abrumadora. ¿Qué hacemos?, preguntó Carlos, su frustración a punto de estallar. Clara miró cada camino, dudando. Uno llevaba hacia un claro iluminado, otro hacia una cueva oscura, y el tercero parecía desaparecer en la neblina. No podemos quedarnos aquí. La oscuridad puede alcanzarnos, dijo Clara, ya convencida de que debían actuar rápido. Tomemos el camino del claro, sugirió Alejandra, señalando a la dirección iluminada. Tal vez ahí podamos encontrar respuestas.
Clara sintió una punzada en su pecho. Podría ser una trampa, su mente corría a 1000 por hora. La luz del claro prometía seguridad, pero también podía ser parte del juego del hombre. Pero, ¿qué otra opción tenemos? El otro camino podría ser nuestro fin. Optaron por el claro. Mientras avanzaban, la luz se hizo más intensa. Pero a medida que se acercaban, Clara comenzó a sentir que sus esperanzas se desvanecían. La luz no emanaba calidez, sino más bien un frío glacial. Era como si su esencia se alimentara del temor. Al entrar en el claro, encontraron una figura. Estaba de espaldas, su cabello largo y oscuro flotaba en torno a ella como serpientes. Clara se sintió atraída hacia esa presencia, pero a la vez, un escalofrío recorrió su columna. ¿Quién eres?, gritó Carlos con el tubo preparado en alto. La figura giró lentamente, revelando un rostro que Clara reconoció, pero que le parecía ajeno. Soy la guardiana de este lugar y el pasado no se olvida tan fácilmente. Las palabras de la figura resonaron en sus almas. Justo entonces una ráfaga de viento la rodeó y la voz del hombre surge, esta vez cerca, casi palpándose en el aire. ¿Y qué harás ahora, Clara? ¿Aceptarás tu destino? El caos se desató cuando la figura comenzó a acercarse. La tensión se intensificó. Algo en su interior decía que era el momento de una decisión crucial, y Clara supo que las profundidades de su valentía serían puestas a prueba. Pero la figura brilló con un aura resplandeciente y entonces todo se oscureció. Elige, gritó Clara mientras el silencio se hacía ensordecedor. Era como si ella fuera la única con poder en ese momento, pero el precio sería muy alto. La revelación de su verdadera lucha apenas comenzaba, y una sensación de desenfreno la atrapó. ¿Estaba dispuesta a sacrificarlo todo para salvar a sus amigas? La pregunta resonaba en su mente mientras todo giraba a su alrededor, el bosque temblaba, y la oscuridad estaba más cerca que nunca. ¿Sería capaz de enfrentarse a su destino sin perder lo único que realmente valoraba? Esa elección podría costarle más de lo que imaginaba. Justo cuando Clara estaba a punto de tomar una decisión, la sombra del hombre surgió de nuevo, más oscura y fría que antes. Sus ojos centelleaban con malicia. Bienvenida de nuevo, Clara. Estamos a punto de jugar un juego muy diferente. La niebla se disipó abruptamente, revelando un paisaje que parecía distorsionado, como si las reglas del tiempo y el espacio no aplicaran. El claro donde se encontraban Clara, Alejandra y Carlos era extrañamente hermoso, pero con un resplandor hogareño que contrastaba de manera inquietante con la chica de cabello oscuro que se acercaba lentamente, justo ante la advertencia del hombre. Un juego diferente, susurró la figura, su voz un suave canto que parecía flotar en el aire. Clara sintió que sus piernas temblaban. No sabía que estaba en juego, pero el aura de la guardiana se sentía como un imán, atrayéndola hacia un destino incierto. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Clara, luchando por recuperar el control. Su corazón latía desbocado, impulsado por la mezcla de temor y emoción. La guardiana sonrió, y su rostro se iluminó con un fulgor fantasmal. Vas a jugar por la salvación de tus amigas y por tu propia alma. ¿Salvación? ¿De qué hablas?, aclaró Carlos, protegiendo instintivamente a sus amigas con su postura. La atmósfera se cargó de una tensión palpable. Un profundísimo deseo de huir chocaba con un impulso igualmente fuerte de quedarse y descubrir más. Ella lo sabe, dijo el hombre con la voz de ecos lejanos. ¿Recuerdas las promesas que no cumpliste? Este es el lugar donde todos los pactos quedan expuestos. La luz que te atrajo aquí es el reflejo de tus decisiones. Clara sintió una sacudida profunda en su interior. Cada promesa rota, cada elección que la había llevado hasta aquí surgiendo de la oscuridad como espectros vengativos. La guardiana extendió su mano, y el claro se volvió un espejo de su pasado, proyectando momentos que había intentado olvidar, voces que la llamaban, la urgían a actuar, a tomar responsabilidad. Lo que ves aquí no es un castigo sino una oportunidad, continuó la guardiana, mientras sombras de rostros familiares danzaban alrededor de ellas. Reconoce tus errores y la luz puede guiarte a la verdad. Clara sintió la presión en su pecho aumentar, como si cada una de sus decisiones pesara sobre su corazón. Una parte de ella quería rechazarlo, gritar, huir, pero sabía que la única forma de liberar a sus amigas era enfrentar esos recuerdos dolorosos. Dime más, ¿qué debo hacer?, cuestionó.
Refleja sobre lo que más valoras, la guardiana le indicó, escoge a quien salvaguardarás primero. Esa elección determinará no solo tu destino, sino el de cada uno de los que han bloqueado tu camino. ¿Qué ocurre si elijo mal?, inquirió Alejandra con terror en sus ojos. Las consecuencias siempre siguen a las decisiones, respondió la figura, con un tono casi melancólico. A veces la oscuridad solo puede ser vencida a través de una luz genuina. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara al escuchar esas palabras, sintió que la vitalidad se escapaba de su interior. Sabía que el tiempo se agotaba y la sombra del hombre se estaba acercando, dispuesto a arrastrarlas a sus oscuros deseos. Espera, interrumpió Clara, sintiendo que su voz estaba cargada de determinación. Si esto es un juego, entonces yo soy quien lo juega. No me rendiré sin luchar. Mientras sus amigas la miraban con una mezcla de admiración y miedo, Clara dio un paso adelante. Voy a asumir la responsabilidad de mis elecciones, de mis amigos y de todo lo que arriesgué. Estoy lista para enfrentar lo que venga. La guardiana sonrió, sus ojos destellando en un tono nuevo. Entonces prepárate porque tus decisiones evocarán un cambio irreparable. La luz y la sombra están a punto de enfrentarse. ¿Estás lista para volver a las raíces de tu pasado? Más que nunca, respondió Clara con la voz firme, a pesar del caos que la rodeaba. Mientras las palabras salían de sus labios, el bosque comenzó a vibrar, como si la misma tierra respaldara su decisión. En ese instante la sombra del hombre se retorció, enfurecida y ansiosa. Difícilmente ganarás, Clara. La oscuridad siempre busca una oportunidad con una explosión de luz. Todo se detuvo por un instante, y Clara sintió como el mundo comenzaba a girar de nuevo, arrastrándola hacia la pérdida y el sacrificio. No podía escapar ya de su destino. Entonces un grito desesperado surgió del abismo, de alguien que ella nunca esperó escuchar. Y de repente la luz la envolvió por completo, llevándola a un lugar donde las elecciones se convertían en grilletes. Clara, resonó una voz. No lo hagas. Y en ese instante todo oscureció. Ella sabía que ya no había vuelta atrás. Cuando Clara abrió nuevamente los ojos, se encontró en la sala familiar. Las luces del hogar brillaban de manera cálida, creando una atmósfera acogedora. Pero el eco de la oscuridad aún latía en su pecho. Estaba de pie, mirando los papeles de divorcio extendidos sobre la mesa, sombras del pasado que suplicaban por respuestas. La traición y el dolor seguían frescos en su alma. Sin embargo, en el aire pesado, algo había cambiado. ¿Dónde estamos?, murmuró Alejandra, quien había aparecido a su lado con una expresión de desconcierto. No lo sé, pero creo que tenemos la oportunidad de cambiar esto, respondió Clara, sintiendo el apremio en su pecho. Un nuevo fuego había despertado en ella, una determinación que hervía en su interior. Carlos entró a la habitación, su rostro aún marcado por la confusión de lo que habían enfrentado. Clara sintió un estremecimiento. A lo largo de su historia juntos había habido amor, traición y dolor, una mezcla explosiva. Pero era hora de plantear las cartas sobre la mesa, de enfrentar la verdad. ¿Qué pasó? ¿Estamos a salvo?, preguntó Carlos, su voz temblando de ansiedad. Estábamos en un juego peligroso, respondió Clara, respirando hondo. Pero este es el momento de decidir, del momento de afrontar todo lo que ignoramos sobre nosotros mismos. Ella se volvió hacia él, sus ojos brillando con fuerza. Carlos, lo que pasó antes no fue solo por tu traición. También permitió que recordara lo que realmente valoro, nuestra conexión, nuestra amistad. ¿Cómo caímos tan bajo? Carlos hizo una pausa, la confusión luchando con el remordimiento. No puedo cambiar el pasado, Clara. Pero quiero hacer las cosas bien. Te prometo que lucharé por recuperar tu confianza. Las promesas son solo palabras, Carlos. Lo que importa es actuar, replicó Clara con firmeza. La atmósfera en la sala se cargó de un nuevo sentido de propósito. Clara miró por la ventana, hacia el cielo azul que se extendía más allá de su hogar, sintiendo que la presión de su dolor comenzaba a disiparse. Esta era una nueva oportunidad. Podían enfrentar sus errores, hablar con sinceridad y quizás, solo quizás, comenzar a sanar. ¿Sabes algo?, continuó Clara, dirigiéndose a Alejandra. Yo debería haber estado ahí para apoyarte en todo. Y no solo tú, Carlos. Todos hemos sufrido. Ahora es momento de reconstruir.
¿Cómo?, preguntó Alejandra, su voz llena de esperanza y miedo. ¿Qué hacemos? Primero, reconozcamos nuestras elecciones. Hablemos de la traición, de los secretos, de la oscuridad que ha acechado nuestras decisiones. No podemos seguir encerrando los problemas. Clara miró a Carlos, quien asintió lentamente. Estoy dispuesto a enfrentarlo, a exponernos, respondió él. Debe haber una razón para que estemos aquí juntos ahora. Puede que haya un camino adelante, añadió Alejandra. Podemos sanar, pero solo si los tres hablamos con total sinceridad. La habitación resonó con un murmullo de miedo y esperanza. Clara sentía el peso de sus corazones latiendo al unísono. Habían estado tan cerca de perderse el uno al otro, pero había nacido una chispa en medio de la tormenta. Este momento les brindaba una nueva oportunidad, una segunda acto para redefinir lo que significaba amar y compartir. En ese instante, los papeles de divorcio parecieron perder su poder. En lugar de ser un símbolo de ruptura, ahora representaban el primer paso hacia su nueva realidad. Clara se acercó a la mesa, arrugando los papeles en sus manos, como si abandonara el peso del pasado. Esta vez, lo haremos bien. Un brillo de determinación brotó en su mirada, y con su voz resonando firmemente, añadió, hacia adelante unidos. En ese momento el aliento de la vida volvió a fluir entre ellos. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y el amor que una vez parecía perdido se transformó en una luz de esperanza. Habían enfrentado lo peor, pero ahora tenían la posibilidad de construir un mañana lleno de verdad y conexión. Clara sintió un temblor en su pecho, pero esta vez era de esperanza compartida. Y sabía que era el inicio de un nuevo capítulo. Ahora es cuando necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte estas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final inesperado y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans merecen ser parte de esta comunidad auténtica. Hagámoslo juntos.